Todos y como siempre agradecerles que acudan a una convocatoria del Partido Popular. Comparecemos aquí en nuestra sede del Partido Popular en Ciudad Real para hacer una valoración de los presupuestos generales del Estado que se presentaban por parte del ministro de Hacienda esta misma semana en el Congreso de los Diputados y que, como saben, pues se aprobó inicialmente, como marca el trámite, el viernes pasado, el 31 de julio, en el Consejo de Ministros, y a partir de ahora pues está todo el trámite que conlleva pues la aprobación de estos presupuestos generales del Estado. Comparezco en calidad de diputada nacional en el Congreso por la provincia de Ciudad Real, acompañada también con mi buen compañero senador y presidente provincial del partido, Carlos Cotillas, que también hará una valoración de lo que significan estos presupuestos. Unos presupuestos que además tienen muchísima importancia porque estamos hablando de los últimos presupuestos de esta legislatura. Como saben, en este otoño tendremos elecciones generales, por tanto, a punto de concluir esta legislatura, el Partido Popular pues no deja de trabajar, de hacer sus deberes y de cumplir con su responsabilidad, que es seguir trabajando bueno, pues por la importante responsabilidad que tiene como Gobierno de España y, por tanto, en seguir apostando por que este país pues pueda tener un futuro y, sobre todo, lo más importante, por la creación de empleo, que sin ninguna duda, y como marca también la última encuesta del CIS, es lógicamente la principal preocupación de los ciudadanos y de los españoles, tener un puesto de trabajo, y desde luego que ha sido la prioridad también de las políticas del Partido Popular y de todas las reformas emprendidas por el gobierno del Partido Popular, precisamente pues incidir en que se acabara el paro, el desempleo y, por tanto, la creación de empleo. Unos presupuestos, como decía, por tanto, muy importantes, por lo que significan el quinto proyecto de presupuestos de esta legislatura. Unos presupuestos que consolidan el crecimiento económico y la creación de empleo, y también ponen el acento en el compromiso con las políticas sociales y, por tanto, con apoyar a los más vulnerables, a los más desfavorecidos y, por tanto, apoyar ese estado de bienestar social tan importante que tiene este país y que las políticas del Partido Popular han salvado, sin ninguna duda, en estos últimos años. Unos presupuestos rigurosos y también coherentes con lo hecho hasta ahora, con el trabajo realizado, con la política económica desarrollada en estos años. Unos presupuestos que también avalan el acierto de las políticas realizadas, porque desde luego que no podíamos hablar de estos presupuestos que, sin ninguna duda, tienen que ver con unas cuentas ordenadas, con un déficit público que se ha rebajado de forma muy considerable y que en estos años se ha evitado pues ese rescate al que nos veíamos casi abocados en el año 2012, recién llegados al Gobierno de España por parte del Partido Popular, y donde además se está frenando la destrucción de empleo como no nos podíamos imaginar seguro hace 4 años. La buena evolución de la recaudación, la reducción del gasto en desempleo y la reducción también en pago de intereses de deuda, pues marcan estos presupuestos de forma muy positiva, pudiendo apostar porque esa reducción repercuta directamente en gasto social y en políticas sociales. Se cumple la estabilidad presupuestaria, es la guía de estos presupuestos y también de las políticas que hemos desarrollado y que están haciendo efectivamente que hoy por hoy podamos estar hablando ya de creación de empleo. Si seguimos además con esta buena evolución en la recaudación, evidentemente también podremos seguir en la línea de rebajas fiscales para este 2016, rebajas fiscales que ya se han aplicado en este 2015 y que además se han adelantado incluso algunas de las que estaban previstas para el próximo año, para este mismo mes de julio, algo que ya los ciudadanos han notado directamente en su nómina de este mes de julio, con rebajas fiscales muy importantes. También, como decía, pues esas rebajas que nos encontramos en menos gastos en prestaciones por desempleos y en menos gasto
en pago de intereses de deuda por la mejora en la situación económica y también la mejora en la creación de empleo, también va a repercutir no solo, como decía, pues en ese estado de bienestar social, en apoyar a los más desfavorecidos, en apoyar a los más vulnerables, sino también en apoyar a los empleados públicos. Un colectivo muy importante que merece por nuestra parte todo tipo de reconocimiento por lo que significan, por su trabajo de servicio público y también por haber vivido en sus propias carnes momentos de dificultad, que nosotros ahora en estos presupuestos pues volvemos a apoyarles en forma de recuperar la parte proporcional de paga extra que se redujo en el año 2012 y también en la mejora retributiva del 1% para el 2016 para todos los empleados públicos de este país. Como saben, desde el 2010 que se les bajó su salario y el resto de ejercicios congelado, entendíamos que era el momento también de apoyar y apostar por los empleados públicos, como decía, con esa mejora retributiva que ya se está hablando con los sindicatos del 1% y que evidentemente va a afectar también a todos los empleados públicos de la provincia de Ciudad Real, también recuperando días libres que habían perdido y también apostando por poder volver a hacer ofertas de empleo público, por tanto también apoyarles en su labor y en su trabajo, reactivando plantillas de empleados públicos. También en estos presupuestos se pone el acento en las personas mayores, en las personas jubiladas, en las pensiones, donde ese gasto en pensiones se incrementa y donde las pensiones, como saben, en este ejercicio se van a revalorizar en un 0,25%, que tiene que ver también con la gran apuesta hecha por el Partido Popular para que los pensionistas de este país nunca más se les pueda volver a congelar su pensión y que en función de la situación económica se pueda ir revalorizando, como de hecho pues con la buena política económica y con la reforma efectuada pues van a ver revalorizadas sus pensiones en un 0,25%, que se refleja también en las partidas presupuestarias de este ejercicio 2016. Si nos centramos en la provincia de Ciudad Real, como ya se ha contado en algún medio de comunicación y se ha visto, pero también por hacer una valoración positiva, en los presupuestos para la provincia de Ciudad Real en inversiones va a ser de 95.400.000 euros, lo que significa un 22% más con respecto al año pasado. Evidentemente, después de años difíciles y después de años duros, donde efectivamente y a las pruebas nos podemos remitir, el Partido Popular ante todo ha apostado por las personas prioritariamente, como no podía ser de otra manera, cuando este país pues estaba en quiebra absoluta y, como decía, al borde del rescate. Hoy por hoy ya podemos estar hablando de incremento en los presupuestos, de incremento especialmente en las partidas que tiene que ver con gasto social y evidentemente que tiene que ver con apoyar a las familias y a las personas más vulnerables, pero también hay un incremento en las partidas en inversiones y, como decía, para la provincia de Ciudad Real se incrementa en un 22% más con respecto al año pasado, es decir, un 17.600.000 euros más aparecen en las partidas presupuestarias para la provincia de Ciudad Real respecto al ejercicio anterior. En concreto, las inversiones de fomento, que siempre son las que más objeto de debate tienen en las provincias y también en la nuestra, el montante total de todo el grupo de fomento es de 40.600.000 euros, que también crece respecto al ejercicio anterior, y hay partidas importantes que tienen que ver con el mantenimiento de nuestras carreteras y, por tanto, con la seguridad vial de todos los que circulan por ella, partidas importantísimas que se reflejan en nuestros presupuestos, así como también las partidas que tienen que ver con ese compromiso con llevar adelante la autovía Ciudad Real-Toledo, olvidada por los gobiernos socialistas y que desde que gobierna el Partido Popular por fin aparecen en partidas presupuestarias 1 millón de euros para la variante de Fuentes-Fresno y también otros 440.000 para la redacción del estudio informativo de conexión de la Nacional con esta variante.
por destacar alguna de ellas. También hay partidas que tienen que ver con el 1% cultural, como la inversión que se va a realizar en Valdepeñas, 1,5%, perdón, en la Iglesia de Cristo de Valdepeñas, de 395.000 euros, o la intervención también en el Castillo de Montiel, otra de las inversiones previstas también por Fomento en materia de inversión en materia cultural, de 300.000 euros. También hay partidas presupuestarias para la duplicación de la variante de Puerto Llano o para la variante de Piedrabuena, y también para otro proyecto en Santa Cruz de Mudela, también del 1% cultural, 1,5% cultural, que es la restauración de la Plaza de Toros Cuadrada y del Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. Evidentemente, estas son inversiones también que vienen a nuestra provincia, que vienen a apostar por recuperar nuestro patrimonio cultural tan importante también, no solo para preservarlo, sino también para ofrecerlo como escaparate para atraer turistas, turismo que es lógicamente muy importante para nuestra provincia. También vienen partidas presupuestarias en el área de agricultura, para el abastecimiento de la llanura manchega, trabajos técnicos también de la Comisaría de Aguas, o trabajos que tienen que ver, en definitiva, con la mejora de las infraestructuras en materia de aguas, por nombrar algunas de ellas. También hay otros organismos y entidades públicas donde se recogen inversiones y mejoras para la cárcel de Herrera de la Mancha, o para el penal de Alcázar de San Juan, o también para el saneamiento y depuración de aguas de Argamasilla de Alba y de Tomelloso, por nombrar algunas de las más llamativas. También hay inversiones importantes que yo quiero destacar que van a venir a nuestra provincia, que no son inversiones en infraestructuras, pero que vuelven a poner de manifiesto nuestro compromiso con las políticas sociales y con el estado de bienestar, en concreto en materia de educación. En este presupuesto del 2016 se recoge en materia de becas la partida más importante que en estos últimos años se ha tenido para precisamente becas para ayudar a aquellos que tienen más dificultades a poder estar y a poder realizar sus estudios. El Ministerio de Educación ha destinado durante 2015 25 millones de euros para hacer frente a las ayudas concedidas a más de 8.400 alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo quiero poner en valor también esta cifra, porque evidentemente también está diciendo el compromiso que tiene en materia de educación el Gobierno del Partido Popular, y en concreto en materia de becas, por ayudar a aquellos que tienen más dificultades con esta política de becas del Ministerio de Educación. Bueno, era una primera introducción, mi compañero Carlos Cotillas también va a hacer una valoración, pero termino diciéndoles que estos presupuestos son los presupuestos que consolidan el crecimiento económico en el que ya hoy está nuestro país, algo impensable hace 4 años, algo impensable cuando estábamos en plena recesión económica, en un momento en el que precisamente en estos días hemos conocido cómo se está creando empleo, cómo entre el 2014 y el 2015 hay 1 millón nuevos de puestos de trabajo en este país, y por supuesto estos presupuestos siguen apostando por esa creación de empleo, que es sin ninguna duda la mejor política social que necesitan nuestros ciudadanos. No es momento de equivocarse, es momento de afianzar lo hecho, el buen trabajo realizado, que sin ninguna duda está situando a nuestro país como uno de los países que están creciendo por encima de la media de la Unión Europea y de los países más avanzados de nuestro entorno europeo. Algo que evidentemente deben tener muy en cuenta los ciudadanos, que los populismos se quedan en titulares y los que nos dedicamos a trabajar se quedan en datos objetivos que están haciendo que las familias y los españoles estén viviendo mejor gracias a las políticas hechas y a las políticas puestas en marcha y a las reformas estructurales puestas en marcha por un gobierno del Partido Popular. Sin más, le dejo la palabra al presidente provincial, a Carlos Cotillas. Buenos días a todos. Tal y como les ha dicho Rosa Romero, como representantes del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real, tanto en el Congreso como en el Senado, valoramos estos presupuestos generales del Estado como lo que son, unos muy buenos presupuestos para hacer política de país y política para las personas. Esa es la clave de estos presupuestos. Política de país porque generan confianza en España, confianza en el crecimiento económico, confianza en la recuperación económica y en la recuperación del empleo. Y eso es lo que necesitamos hoy en España, todavía más confianza. Este gobierno, el gobierno del Partido Popular, es un gobierno responsable, es un gobierno serio, es un gobierno patriota, y por lo tanto no puede
llegar al otoño, haya elecciones o no haya, como no ha habido en años anteriores, pero en este año que hay elecciones, no puede llegar al otoño como lo hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero, dejando el principal proyecto de cada año, dejando la seña de identidad del proyecto de país de cada año en los cajones. Había que aprobar el presupuesto, había que aprobar el proyecto de presupuestos, y este gobierno lo ha hecho en el mes de julio, lo ha puesto en las Cortes Generales en el mes de agosto, y en el mes de agosto estamos trabajando en las Cortes Generales, en Congreso y Senado, para que los españoles tengan la confianza y la tranquilidad de que, independientemente de que haya elecciones, este gobierno está haciendo que España funcione, y que España funcione en la senda de la confianza, en la senda del crecimiento, en la senda de la recuperación económica. Es un presupuesto que baja en el techo de gasto, el 4,4%, y que sube en los ingresos, y que por lo tanto continúa en una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, y es el saneamiento de las cuentas públicas, en hacer posible que el gobierno de España y las administraciones no sean una rémora para el crecimiento de todos, sino que sean la ayuda al crecimiento de todos. Por lo tanto, cumpliremos con el objetivo de déficit, pero además los buenos datos que las reformas económicas están dando en materia de empleo, en materia de más cotizantes, en materia de más personas que pagan cada día sus impuestos, permiten que estos presupuestos sean unos presupuestos en los que la menor cantidad económica dedicada a pagar deuda, la menor cantidad económica dedicada a pagar aquellos compromisos que generaban mayor número de desempleados, se dediquen a lo que importa a las personas, se dedique a la política social. Es decir, todo ahorro que se ha producido en la gestión económica, en la austeridad en el gasto ordinario, en el gasto corriente de la administración del Estado, en el ahorro por tener hoy la confianza de los inversores y por lo tanto una deuda que hoy hemos vuelto a colocar por debajo del 2% a 10 años. Todo ese ahorro va destinado a las personas, a subir las pensiones otro año más. Y esto puede parecer poco, un 0,25%, pero hay una garantía que los pensionistas ya saben, y es que cuando gobierna el Partido Popular siempre suben las pensiones. Y lo hacen además ganando poder adquisitivo. Estamos en inflación cero. Por lo tanto, ganando poder adquisitivo. Cuando gobierna el Partido Popular siempre suben las pensiones. Cuando gobierna el Partido Socialista bajan, se congelan y se ponen en riesgo. Volvemos a hablar de confianza en estos presupuestos. Son los presupuestos en los que crece la aportación a la generación de empleo casi un 10%. Aquel dinero que no tiene que ir a subsidios de desempleo porque hoy tenemos casi 400.000 parados menos que el año pasado, ese dinero va a políticas activas de creación de empleo, a seguir con el compromiso del gobierno de Rajoy ya superado. Ya tenemos más personas trabajando que en los gobiernos de Zapatero, ya tenemos menos parados que en los gobiernos de Zapatero. Ese compromiso está superado, pero no nos conformamos, queremos ir a más y por lo tanto 10% de subida en las políticas activas de empleo para que haya más personas trabajando, más personas cotizando, más personas con su proyecto de vida en marcha. Es un proyecto de presupuestos que incide en todos los trabajadores de una manera importante. En los públicos porque les aumenta el salario un 1% y les devuelve la paga extra que habían aportado al sacrificio de todos los ciudadanos. Se les devuelve la paga extra por parte del Estado. Hay comunidades autónomas que ya saben, gobernadas por el Partido Socialista, que no solo no lo han hecho, sino que han seguido utilizando el método año tras año. Pues devolvemos la paga extra a los funcionarios, incrementamos su salario el 1%, y eso puede también parecer poco, pero es que lleva muchos años sin ocurrir. Lleva muchos años sin ocurrir. Gobiernos del Partido Socialista bajó salario de funcionarios, gobiernos del Partido Popular ha congelado el salario, y ahora, cuando las cosas van mejor, devolvemos parte de ese esfuerzo subiendo el 1%. Y se lo hacemos a todos los trabajadores porque entra en vigor la segunda fase también, ya adelantada este mes de julio, pero que seguirá el próximo año, de la reforma del IRPF. Por lo tanto, más dinero en manos de los bolsillos de los ciudadanos, en unos presupuestos que apuestan, como digo, y como ha dicho Rosa Romero claramente, por las políticas sociales. Más del 53% destinado a políticas sociales, más becas,
y mayor cantidad de las becas, más dinero para la dependencia, más dinero para los pensionistas, más dinero para las políticas de empleo, más dinero, en definitiva, y mejor gestionado siempre, para las personas, para aquellos que más lo necesitan. Y luego, pues evidentemente, también un gobierno como el del Partido Popular invierte en toda España, e invierte en Castilla-La Mancha pues por encima de la media nacional, e invierte en la provincia de Ciudad Real más que el año pasado. Lo ha desgranado muy bien Rosa Romero y no voy a volver a incidir, pero todos los años de esta legislatura la inversión en la provincia de Ciudad Real ha sido una inversión que ha ido subiendo en la medida de lo que ha sido posible la situación económica, pero ha ido subiendo todos los años, y este año vuelve a hacerlo en las cuentas del Ministerio de Fomento y en las cuentas del Ministerio de Agricultura principalmente. Y esa mayor inversión cada año, ese quizás no correr, pero sí ir siempre hacia adelante, es lo que permite que los grandes proyectos de los que se ha hablado siempre en la provincia de Ciudad Real sean una realidad con los gobiernos del Partido Popular. Esta es una diferencia clara. Podrá protestar el Partido Socialista lo que quiera, podrá decir lo que quiera, pero los grandes proyectos en materia de infraestructuras viarias se están haciendo con el Partido Popular. No solo transformar la Nacional 4, la A4 otra vez, no solo el arreglo y la mejora de carreteras nacionales a su paso por la provincia de Ciudad Real, sino esa autovía entre Toledo y Ciudad Real, entre Ciudad Real y Toledo, que siempre se ha hablado de ella, pero que realmente cuando echa a andar, y echa a andar midiendo los tiempos, y echa a andar con el presupuesto necesario para hacer cada cosa a la que va a dar tiempo a hacer en cada anualidad, sin grandes alaracas, pero con paso firme. O esos proyectos que también en ferrocarril y el mantenimiento de las líneas convencionales se plasman en este presupuesto. Y la gran tubería, la llanura manchega, la gran solución del agua. Siempre se habla de agua en esta región, pero solo se construye infraestructuras para llevar el agua donde se necesita cuando gobierna el Partido Popular. Esta es la realidad. En la provincia de Ciudad Real hay más personas que van a encontrar en estos presupuestos unos mejores presupuestos que otros años. Los pensionistas, los funcionarios, los trabajadores, las empresas, los autónomos van a encontrar unos presupuestos mejores que en años anteriores. Y también las inversiones son mayores que en años anteriores. Por lo tanto, nuestra valoración inicial de estos presupuestos es una valoración muy positiva, que evidentemente entran ahora en un periodo de trabajo en Congreso y Senado, donde todo aquello, estoy también convencido, que desde la responsabilidad, desde la seriedad, no desde la demagogia y el populismo, no pensando en las próximas elecciones, sino pensando de verdad en lo que necesitan los ciudadanos, podamos ir mejorando en ese trámite parlamentario al que ha dado inicio el ministro Montoro con la presentación el pasado martes de las cuentas en el Congreso de Diputados. Y ahora pues a su entera disposición, si tienen alguna pregunta. Sí, con respecto a la autovía, yo quería preguntar el hecho de que se repita el estudio informativo que ya se contempló en los presupuestos para este ejercicio 2015, y bueno, que solo se cambiase ese modelo alemán y que se presupueste en plazo, cuando el año pasado, en el presupuesto del año pasado se cambiaba, se decía que se iba a pagar una vez ejecutada. Lo importante es que caminamos hacia adelante, ya digo, y que hoy estamos más cerca de esa construcción de la autovía que hace un año, que hace dos, que hace tres, y que cuando gobernaba el Partido Socialista, porque hoy sí hay un ministerio que está trabajando en la parte que le corresponde. Esperemos que también el gobierno de Castilla-La Mancha, que ha trabajado hasta el mes de junio en la parte que le correspondía, esperemos que ahora el gobierno de coalición Podemos Partido Socialista sea capaz también de trabajar en la parte que le corresponde en ese proyecto de autovía de Toledo-Ciudad Real, Ciudad Real-Toledo. El Gobierno de España está trabajando, y el Gobierno de España lo ha colocado en los presupuestos, y lo ha colocado, como hemos dicho, con racionalidad, aquello que se puede llegar a gastar, porque los plazos a la hora de ejecución de los diferentes proyectos pues pueden darse. ¿Qué sentido tiene al valor del presupuesto que los trámites más o menos lo van a situar en mediados de octubre, cuando las elecciones van a ser en noviembre-diciembre? ¿Cree que va a dejar margen para que el nuevo gobierno pueda generar una política económica la que considere oportuna? ¿O se ha colado de las elecciones, y antes hablaba usted del electoralismo, si cree que
se puede mantener al margen el hecho de que las elecciones sean dentro de un mes. Bien, es un ejercicio de responsabilidad y además es muy diferente a lo que ocurrió. Es decir, el gobierno de Zapatero incumplió su obligación de aprobar unos presupuestos en el año 2011, adelantó elecciones. El adelanto de las elecciones fue la excusa que puso para no aprobar unos presupuestos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que este país se vio inmediatamente abocado a la petición de rescate. Es decir, era un país que no tenía cuentas públicas, era un país que no generaba confianza, era un país que no le había dicho ni a los españoles ni a sus socios europeos por dónde iba a caminar, y por lo tanto inmediatamente llovieron las peticiones de rescate para este país. Es decir, Zapatero nos dejó arruinados, pero además dejó tasa plana para que para que el siguiente gobierno se hubiese visto obligado a pedir un rescate que pedían por todas partes y a perder la soberanía de este país. Eso es lo que hizo Zapatero. ¿Qué hace el gobierno de Rajoy? Pues mira, el gobierno de Rajoy hace su trabajo, aquel para el que ha sido elegido, aquel para el que los ciudadanos nos han elegido y nos pagan cada mes. Dar estabilidad al gobierno, generar cuentas públicas aprobadas por quien tiene la facultad de aprobarlas en estos momentos, que es las Cortes, que todavía están funcionando. Oiga, habrá elecciones a finales de este año, pero las Cortes siguen funcionando y tienen que hacer su trabajo, y tienen que seguir aplicando leyes, y la principal ley de este año es la de presupuestos del año que viene. Y generaremos para el siguiente gobierno, que esperamos que sea también un gobierno del Partido Popular, generaremos un camino que está demostrándose que es un camino en la buena dirección del crecimiento económico y del crecimiento del empleo. Generaremos estabilidad, generaremos confianza y generaremos sobre todo, y de eso se beneficiarán los ciudadanos, generaremos un 53 y pico % en políticas sociales que van a ir notando los vecinos pues cada día, desde el 1 de enero, independientemente de que haya elecciones o no. Las elecciones no pueden parar un país. Ese quizás sea un planteamiento de aquellos que algunas veces también tienen algunas opciones que más parece que lo que quieran es cargarse el país, ¿no? Pero no, gobiernos serios y gobiernos responsables lo que tienen que hacer es trabajar, cumplir con la promesa dada, cumplir con la realización de los presupuestos para que todo el mundo pueda tener la confianza de que en el año 2016 no va a ser un año perdido. Sí, le quería preguntar por una noticia que hemos conocido hace unos minutos. El Ministerio ha autorizado el cierre del Cogás en Puerto Llano. Quería conocer una valoración y si esto significa que ya no hay paso atrás y que el Cogás se cierre definitivamente, pues tiene solución. Pues mire, es una noticia que si es de últimos minutos, nosotros evidentemente no tenemos las claves de la misma, ni conocimiento de la misma. Volvemos a manifestar lo que hemos manifestado durante este tiempo. El Cogás es una empresa privada que está en su accionariado y en su consejo de administración no hay ninguna administración pública, son todo empresas privadas, de las más importantes de este país y alguna de fuera de este país en el sector eléctrico. Empresas que obtienen beneficios, como todos vemos a través de la publicación de esos mismos beneficios por esas mismas empresas que obtienen beneficios multimillonarios. Y el Cogás siempre se ha dicho que era un proyecto de innovador, tecnológico, por lo tanto, nuestra apuesta siempre ha sido porque el Cogás esté abierto, permanezca abierto, siga funcionando y sigan, por lo tanto, todos sus trabajadores trabajando en ello. La responsabilidad del cierre no es ni más ni menos de quien está en el consejo de administración de esa empresa, en primer lugar. Como dicen, si el ministerio autoriza es porque alguien le pide que cierre, y quien pide que cierre no es el ministerio, es el consejo de administración, supongo, de esa empresa. Lo que nosotros también tenemos que decir es que mientras ha gobernado Cospedal en Castilla-La Mancha, pues las negociaciones con la empresa han debido ir mejor, porque la empresa no ha cerrado ni ha pedido el cierre. Algunos otros llevan mucho tiempo hablando del Cogás, desde el Partido Socialista, la alcaldesa de Puerto Llano, el señor García Paje, bueno, pues que expliquen qué ha ocurrido en esas negociaciones desde que ellos gobiernan, para que se produzca la petición de cierre del Cogás por parte de las empresas al Ministerio. Rosa, quería preguntar también por
información o qué opinas sobre